Buenos días, grado sexto, la semana 17 nosotros vamos a continuar con el contenido de nutrición. Hemos estado viendo lo que es el contenido de la nutrición. Empezamos en este segundo periodo. Hay muchos tipos de nutrición, desde en organismos unicelulares como en organismos pluricelulares, recordando cuáles son los organismos unicelulares, aquellos que tienen una sola célula. ¿Cuáles son los organismos pluricelulares? Son aquellos que tienen más de 2 células, a partir ya sean plantas, animales, algunos hongos y algunos protistas que pueden ser pluricelulares. ¿Cuáles son las pautas a seguir? Vamos a transcribir solo el mapa conceptual en las hojas asignadas. Si usted no está en la posibilidad de imprimir en este caso, de imprimir su mapa, usted va a llegar y lo va a realizar en una hoja de blog y luego lo pega en el cuaderno. Muy bien. Entonces continuamos acá. Deben escanear o tomar foto de la actividad realizada. Se entregaría para el otro jueves. Entonces, cuando hablamos aquí, ¿qué es la nutrición? Cuando hablamos de qué es la nutrición, estamos hablando de un proceso que permite ya sea la absorción de nutrientes, para obtener energía, obtener combustible. Entonces, observen acá que me dicen que los organismos unicelulares, como ellos están compuestos, en este caso, por una sola célula, entonces, al ellos estar compuestos por una sola célula, ellos tienen un tipo de nutrición específica. Entonces, ellos llegan y a través de la membrana plasmática, recuerdo cuando vimos las partes de la célula, la membrana plasmática es la que permite el intercambio de sustancias y de nutrientes, tanto en la salida de la célula como en la entrada. Entonces, aquí observen que aquí dice que los organismos unicelulares, como las bacterias, las arcae, o algunos del reino fungi, que los hongos, que en este caso los hongos todos son pluricelulares, excepto las levaduras, que son unicelulares, algunas protistas como la Eurcaria, y distintos tipos de organismos unicelulares necesitan energía para vivir. Todas las características generales de todo ser vivo es que debe alimentarse, debe para hacer sus funciones vitales, es una característica general. Entonces ellos necesitan ya sea que produzcan su propio alimento o en otro caso que necesiten de otro ser vivo. Entonces, algunos organismos unicelulares son heterótrofos. Recordemos que el término heterótrofos quiere decir que necesitan del medio o de otros seres vivos para alimentarse, ya sea de otros organismos, de los restos que dejan, del medio ambiente. Y otros son autótrofos. Autótrofos quiere decir que producen su propio alimento. Por lo menos, ¿quiénes otros también son autótrofos? Las plantas, que fabrican su propio alimento. ¿A través de qué las plantas fabrican su propio alimento? Por medio del agua, el dióxido de carbones, y lo transforman en azúcares que van a utilizar como alimento y fuente de energía. Entonces tenemos aquí algunos microorganismos que pueden producir su propio alimento, es decir, algunos protozoos, tenemos, perdón, algunos del reino protista, tenemos la diamotea, la cianobacteria y la alga verde.
Entonces, ya sea en otros organismos unicelulares, entonces van a empezar a intercambiar sustancias con el medio. Entonces se realiza el cambio de sustancias con el medio. Este mecanismo permite el paso de diferentes moléculas, iones, a través de la membrana celular, es decir, a través de la membrana plasmática. Y cuando hay ese transporte, en este caso, cuando hay ese transporte desde el medio interior de la célula hasta el medio exterior, entonces estamos hablando de transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es el movimiento, vamos a tener el movimiento de esas moléculas o de esos nutrientes, y ese movimiento no va a afectar. En este caso, no necesita ningún tipo de energía, va a ser un movimiento sencillo. Fíjense en esta figura, ahí podemos ver cómo estamos en el medio extracelular y tenemos el medio intracelular. Entonces, en azul está el medio extracelular, en, digamos, como color piel, está el medio intracelular. Entonces, fíjense, observen cómo vamos a tener que la membrana se va a abrir. Ella se abre en este paso, luego se cierra para que no haya una ruptura de la membrana plasmática y se abre hacia el medio intracelular. Y se abre ante el medio intracelular para desechar lo que necesita. Y lo mismo sucede en el proceso inverso. Puede llegar, primero se abre en el medio intracelular y luego se abre en el medio extracelular. Y es pasivo porque no necesita energía, un transporte pasivo. Este caso también se le conoce como difusión simple, que es el movimiento de una sustancia desde una zona de concentración alta hacia una zona de menor concentración. Y en este caso se va a parar cuando las sustancias estén equilibradas. Es lo mismo pasa con el dióxido de carbono y el oxígeno. Imagínense cuando nosotros respiramos. Absorbimos oxígeno. Nosotros no nos quedamos con ese oxígeno adentro. Hay que botarlo, porque si no nos empezamos a ahogar. Eso es un intercambio, que haya un equilibrio. Usted tampoco va a respirar y va a botar es un poquito, no. No, porque le quedaría el dióxido de carbono en ese proceso que se transformó rápidamente. La transformación es muy rápida, apenas usted inhaló, hay un proceso de combustión rápida botando el dióxido de carbono. Si usted se queda con eso atrapado, está dejando, no hay un equilibrio, está dejando dióxido de carbono dentro de usted necesita desecharlo. Muy bien, el siguiente proceso es la difusión facilitada. En este caso se van a estar transportando sustancias con ayuda de proteínas. Es decir, ustedes recuerdan que en la célula habían organelos encargados de producir proteínas. Esas proteínas también tienen una función, tienen la función de permitir el transporte celular. Ya sea de pequeños iones, que puede ser sodio y potasio. Nosotros en la célula tenemos un impulso eléctrico generado por los iones sodio y potasio. Recuerden cuando vieron la neurona, bueno, tanto al exterior como al interior es un intercambio de lo que son iones sodio y iones potasio. La osmosis también es otro tipo de transporte. En este caso nosotros ya habíamos visto lo que era la osmosis, vamos a seguir reforzándolo en este periodo. Entonces, cuando hablamos de osmosis, estamos hablando de que tenemos aquí una membrana, fíjense. Nosotros tenemos una membrana semipermeable que está marcada por esta línea. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes observaron, aquí había más solutos. En este caso había más partículas de soluto. Y en el otro lado había menos partículas. ¿Qué pasa con el proceso de osmosis? Permite a través de la membrana que se transporte agua.
Pero ¿cuándo se va a hacer eso? Eso se hace cuando yo tengo en un medio está mayor concentración y el otro medio hay menor concentración. Entonces el agua va a ir del lugar de menor concentración al de mayor concentración para poder estabilizar. Y eso es lo que pasa en la célula. Nuestras células podemos tener dentro de la célula mayor concentración y en el medio menor concentración, entonces la célula empieza a llenarse de agua que puede reventar, o el proceso inverso, que dentro de la célula hay menor concentración de soluto y en el medio exterior hay mayor concentración de los solutos, entonces el agua va a salir de la célula haciendo que la célula se deshidrate. Ese es el proceso de osmosis. Es el paso de un solvente es que disuelve, en este caso el solvente universal es el agua, desde un lugar de menor concentración al de una mayor concentración. Entonces, cuando hablamos del término hipertónico, habla de mayor concentración de soluto. Hipotónico habla de menor concentración de soluto, los términos que están ahí. Y esto mismo pasa, aquí tenemos la célula, el medio intracelular y el medio extracelular. Entonces, dependiendo, si yo observen que en el medio intracelular estoy observando menos moléculas, entonces ahí puede haber mayor cantidad de agua de entrada hacia lo que es dentro de la célula. Porque intra es dentro, extra es fuera. En cambio, hay otro tipo de transporte, el transporte activo. El transporte activo sí requiere energía. ¿De dónde sacamos esa energía? De una molécula llamada ATP. ATP, adenosín trifosfato. ¿Qué quiere decir ATP? Es una molécula que tiene reserva de energía y nosotros la tenemos en el organismo. También se adquiere a través de los alimentos. Entonces, en este proceso se necesita energía para poder hacer una función celular. Usted por lo menos va a hacer deporte, pero si usted no ha comido, se va a sentir mal, porque usted apenas su reserva de energía está apenas nada más para hacer las funciones vitales. Respirar, ¿cuáles son las funciones vitales? Respirar, de excretar, en este caso a través de la orina o a través de las heces fecales. Entonces, si usted necesita para hacer otra actividad, necesita energía extra, necesita introducir energía a través de los nutrientes. Entonces, aquí usted llega y va a necesitar nutrientes para que pueda haber esa fuerza, ese proceso. Muy bien. Entonces, por medio de eso que ya hemos leído, entonces vamos a hacer un mapa conceptual sobre los dos mecanismos de transporte de la membrana plasmática. ¿Cuáles son? El transporte pasivo y el transporte activo. Entonces usted va a definir en qué consiste cada uno. Ah, me colocan los ejemplos. Entonces, por lo menos nosotros en el pasivo vimos difusión simple, vimos osmosis, usted va colocando aquí y va haciendo una breve descripción de qué consiste. Y en el caso cuando hablamos del transporte activo, tenemos un gasto de energía y una introducción de energía. De todas formas, a los que están introduciendo, porque esto también ustedes lo van a complementar con el contenido que ustedes ya vieron de osmosis, del primer periodo. Entonces, los que están pasando ahorita a grado sexto, yo ya les mando el archivo donde se les complementa lo que es el proceso de osmosis, para que tengan mayor información. Luego de que ustedes lleguen y realicen su mapa, un mapa sencillo, una actividad sencilla, lo van a enviar al correo electrónico que les asigné ahí en el documento. Ya les abro la sesión.